Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. En esta ocasión quiero platicar con todos ustedes sobre un estudio que he venido realizando en los últimos meses que busca explicar de una manera más clara la justicia penal. Para ello he desarrollado tres vertientes, tres aristas que buscan explicar lo que es la justicia penal. Y para ello he formulado tres preguntas. La primera de ellas es ¿qué es la justicia penal? La segunda, ¿qué función tiene la justicia penal? Y la tercera, ¿cuál es el fin de la justicia penal? Para poder comenzar a explicar ello, me gustaría desarrollar la primera pregunta. ¿Qué es la justicia penal? Y para poder explicarla tendremos que centrarnos en un plano lógico, en un plano de la norma jurídica, en un plano de la teoría general del derecho, y podemos decir, siguiendo algunas ideas del profesor italiano Luigi Ferrajoli, que la justicia penal es un conjunto de garantías que rigen el procedimiento dentro de un conflicto que busca respetar ciertos derechos y lograr la solución del mismo de una manera apegada a la legalidad. Por otro lado, la segunda pregunta, ¿cuál es la función de la justicia penal? Tendremos que llevarlo a un plano ontológico, un plano de la sociología y por ende de la realidad. Y ahí tendríamos que explicarlo siguiendo algunos postulados del profesor alemán Gunther Jacobs, que nos comienza a explicar sobre un funcionalismo, y yo diría o explicaría que la justicia penal, ¿sí?, es otorgar un máximo de seguridad jurídica y un mínimo de violencia en la realidad. Por último, la tercera vertiente que he venido estudiando es cuál es el fin o qué fin tiene la justicia penal, y para poderla explicar tendríamos que llevarlo a un plano filosófico, a un plano axiológico, a un plano de los valores, y comenzaríamos explicando que la justicia penal sí es aquellos fines o principios que rigen el escenario de la justicia penal. Y para ello debemos de seguir los postulados que tiene el profesor español Luis Prieto Sanchís cuando nos dice que la Constitución y las normas secundarias han sido permeadas por aspectos morales, por aspectos axiológicos que le van a dar, digamos, ese sentido o esa finalidad a cada una de las materias del derecho o de sus disciplinas. Y el derecho penal, específicamente la justicia penal, no es la excepción. Un ejemplo en México es lo que ha sucedido ya hace 14 años, cuando existió una reforma tendiente a crear un sistema acusatorio adversarial, y en el artículo 20 se habla de este sistema, pero se enuncian ciertos principios como la publicidad, la contradicción, la concentración, ¿sí?, la inmediación, por mencionar algunos. Pero después pasaron cerca de 6 años, para ser específicos, en marzo del año 2014, cuando surge el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en los primeros artículos del 10 al 14 se enuncian nuevos principios o cargas axiológicas que le dan contenido a la norma jurídica, como son el principio de igualdad ante la ley, el principio de igualdad entre las partes, el principio de presunción de inocencia, el principio de debido proceso legal y el principio de no doble enjuiciamiento. Como nos damos cuenta, estas cargas axiológicas que le dan contenido a la norma son ciertos valores que van a permitir darle un aspecto de idealidad al procedimiento penal, pero específicamente tienen un objetivo prioritario: la protección y el reconocimiento de derechos humanos. Por lo tanto, para cerrar esta pequeña explicación, puedo aseverar y adelantarme a estipular que el fin de la justicia penal es otorgar cargas axiológicas que le den contenido a la norma jurídica, pero específicamente tendiente a proteger y garantizar en el mundo normativo los derechos humanos. Espero que esta pequeña explicación haya servido de ayuda. Cuídense. ¡Saludos!